¿Ok? Bien, por lo consiguiente, pues les doy la bienvenida a todos ustedes a estos cursos especiales de Aspel. Ajá. Y pues, como les he mencionado, son cursos que no están metidos precisamente dentro de las carreras, pero son cursos especiales para que ustedes conozcan estos programas que están en el mercado y ustedes los puedan manejar. Y si no los van a manejar, por lo menos que los conozcan, ¿sí? Recuerden que hay una frase que dice que el saber da poder, o sea, la información es poder, el conocimiento da poder. Entonces, no es forzoso y no es obligatorio que ustedes aprendan a utilizarlos. O sea, la intención no es que ustedes se conviertan en operadores de este tipo de programas. La intención es que ustedes los conozcan, sepan que existen, que sepan para qué sirven, para que cuando ustedes estén ya laborando, pues si llega el momento que sea necesario, ustedes puedan en un momento dado intervenir y eso les va a dar la oportunidad de superarse, subir dentro de la empresa o en su defecto, si no están trabajando, como les decía, entonces una empresa que solicite a personal que conozca los programas, ustedes ya tienen ahí un punto a su favor, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a establecer algunos lineamientos antes de continuar, ¿ok? Bueno, como les decía, las clases no son materias como pudieran ser matemáticas, estadísticas, etcétera, ¿ok? Por consiguiente, las tareas deben ser en base a las clases que aquí se toman, las clases que ustedes van a ver en sus computadoras y no al internet, ¿sí? A menos que yo se lo indique. ¿Por qué al internet? Eh, Muchas veces yo dejo una tarea de decir, por ejemplo, ahorita todavía no lo conozco o algo, pero yo puedo decir, ¿qué son las actualizaciones de los sistemas de ASPE? Y entonces agarran, se meten al internet, encuentran el cuadrito, lo copian, lo pegan en un papel y me lo mandan de tarea. No, yo todas esas cosas las conozco porque, repito, yo tengo ya 40 años de ser distribuidor de ASPE y conozco todo esto en el internet. Y yo lo que quiero es que ustedes lo escriban de sus propias palabras, que vean que ustedes pescaron la idea o que lo entendieron, ¿sí? Que sí lo entendieron realmente y por eso me lo están explicando como ustedes lo entienden. Y eso me va a servir a mí para darme cuenta si me están captando o no me están captando, porque pueden ser dos cosas. O yo no me estoy dirigiendo bien a ustedes y por eso no me entienden, o ustedes están distraídos y no han agarrado la onda. ¿De acuerdo? Entonces, repito, las tareas deben ser en base a las clases, ¿sí? Si yo digo en una clase que las computadoras vienen de Marte, eso es lo que quiero que me digan en una tarea, ¿de acuerdo? No que lo copien del internet y me lo pongan. Ahora, si las tareas son sobre el internet porque yo así lo indique, no quiero copias de las páginas, sino quiero que sus propias palabras y su texto personal, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos mencionado. Ahora, pueden ustedes hacer preguntas sobre la clase al momento de mencionar los temas. Vamos, si estoy hablando de algo y ustedes no lo conocen, no lo entienden o quieren saber más de esto, pregúntenme con toda confianza, díganme, oiga, ingeniero, profesor, maestro, como me quieran decir, esto no se lo entendí, a ver, explíquemelo bien, porque pues como que no le agarré la onda, ¿ok? Entonces, no hay ningún problema con que ustedes pregunten todo lo que quieran, siempre y cuando sea sobre el tema que estamos viendo en ese momento, ¿ok? Bueno, entonces, si los temas que ustedes se salgan del internet no vienen con sus propios comentarios y luego opiniones, la calificación va a ser la de 6, no van a poder tener más, ¿ok? Otra cosa, por favor, no envíen más de una sola emisión de tarea. Es decir, algunas veces yo estoy viendo ahorita las tareas por ahí, luego me mandan 2 tareas en un solo envío. No hagan esto porque nosotros a la hora de calificar por cada envío que llega es la tarea que nosotros pedimos y hay un punto específico donde yo tengo que poner la calificación de esa tarea que pedí. Si me llegan 2 tareas en uno mismo, entonces yo ya no lo puedo asignar. Entonces no me junten 2 tareas en una sola emisión. Si son 2, 3 tareas las que han hecho, mándenlas 2, 3 veces, una por una, no todas a la vez, ¿ok? Bien. Otra cosa, por favor, jóvenes, todas las tareas deben contener el nombre de ustedes, ¿sí? El título de la tarea y la carrera en la que están inscritos, ¿ok?
porque no me lo van a querer, pero luego de repente me llegan tareas como que nada más me ponen todas las respuestas, pero no sé de quién es, ¿sí? O lo puedo saber nada más metiéndome a la página y solamente metiéndome en la página de la plataforma es donde puedo determinar quién es. Pero como yo necesito extraer esas tareas para tenerlas por acá guardaditas, ajá, entonces yo necesito que sean identificadas para saber de qué alumno corresponde. Otra cuestión, por favor. Si la tarea la pido en una hoja de PDF, debe de ser en PDF. Si lo pido en Word, debe de ser en Word, ¿ok? Porque si no, entonces no la doy por válida y la calificación será de 6, aunque la tarea venga muy bien explicada y todo, pero debe de ser como yo lo solicito, por favor, ¿ok? Bueno, entonces les comentaba yo que pues yo soy ingeniero de sistemas, ¿sí? Tengo ya 40 años trabajando como asesor, capacitador y distribuidor autorizado de Aspen, ¿ok? Entonces, pues por esa razón, pues les voy a dar este curso, ¿ok? Este curso que es del COI está dividido en dos partes, uno que es el básico y el otro que es el avanzado. Obviamente el básico para quienes, pues para las personas que no conocen los programas, las personas que van a empezar a trabajar con él y todas aquellas personas que pues de hecho ignoran completamente qué cosa es el COI, para qué sirve, etcétera. Entonces aquí hasta la contabilidad van a ir aprendiendo. Y el avanzado pues va a ser después de haber tomado el básico. ¿Ok? Bien. Pues ya Aspel de México, que es el fabricante de estos programas, ya tiene 40 años en el mercado, es líder en México, pero también hay penetración en Centro y Sudamérica. Se ha fusionado con una empresa sudamericana que se llama SICO, es colombiana, es una de las empresas más grandes y gigantes de América del Sur, y ya se fusionó con Aspel y son socios, y entonces Aspel de México está cubriendo todo esto. Eso no es para que se den una idea de por qué les digo que Aspel es líder y el por qué el que conozcan ustedes esta línea de programas. ¿Ok? Aquí en México no nada más hay presencia en la Ciudad de México, estamos también en Guadalajara, en Monterrey, Mérida, en Tijuana, en León, en Veracruz, Puebla, Chihuahua. Bueno, en muchos estados de la República. ¿De acuerdo? Bien, Aspel de México a través de los años ha determinado, permítame tantito, y ha elaborado un sinnúmero de programas. ¿Ok? Un sinnúmero de programas. Como les dije, tengo algunos programas técnicos. Siempre a ser a la mera hora cuando pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, denme un chancecito que no logro entrar a la otra parte. A ver, voy a pausar tantito.
Bien, ahora sí ya puedo entrar a donde estaba. Bien, le estaba yo comentando que en Aspel tiene ya 40 años en el mercado y aparte del COI tiene otros programas que son precisamente para el uso de las empresas en el mercado. Y de esas, aquí tenemos una gama de sus productos como son el SAE. El SAE, que significa Sistema Administrativo Empresarial, sirve para que las empresas manejen todo el sistema de ventas, todo un ciclo de facturación de ventas que tengan en su empresa. Es decir, comprar y vender o fabricar y vender. Entonces, con el SAE se hacen las facturas, se manejan los inventarios, se manejan las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, etcétera. Es un sistema demasiado grande, es el más grande que tiene Aspel de México y digamos que es el de lujo. Tiene otro programa que se llama Caja, que es el que se usa, por ejemplo, en el centro comercial, en las tiendas de comercial mexicana, ahorrar, todo eso, esos son sistemas iguales al de Caja y ese sistema también lo tenemos. Hay otro que se llama Facture, que está diseñado para personas que trabajan en forma independiente y que se utiliza únicamente para hacer facturas. ¿Okay? El Facture móvil es el mismo que el Facture, pero para traerlo en el celular. También hay aplicaciones para los celulares. El NOI es el programa que Aspel ha hecho para realizar y hacer las nóminas. ¿Okay? El COI, que es el que ustedes van a conocer, es el que sirve para hacer la contabilidad. NOI significa nómina integrada y COI significa contabilidad integrada. El COI hace lo mismo que cualquier otro programa de la competencia de contabilidad. Lleva precisamente los registros contables, que es de lo que vamos a hablar, ¿ok? Pero tiene algunas ventajas que ya veremos con sus competidores cuáles son. Otro sistema es el banco para llevar el control de los saldos en las cuentas que se llevan en las cuentas bancarias, no importa la moneda, también sirve para llevar el control del flujo de caja, etcétera, etcétera. Otro que se llama PROD, que sirve para llevar el control de las órdenes de producción. Y el espacio, que es un lugar que se puede rentar, contratar para tener en la nube, que ahora se le llama la nube, en el internet, vamos, no sé, en un lugar en los servidores de Aspel, un lugarcito para ir guardando ahí sus archivos. Entonces, esta es la gama de productos de Aspel, ¿de acuerdo? Y todos estos programas, como son de la misma familia, son del mismo fabricante, tienen una integración y esta integración la conocemos como las interfaces. Esto de interfaces lo que significa es que la información que se genera de un programa es enviado al otro que lo requiere. Por ejemplo, aquí podemos ver en este croquis como en medio tenemos el COI, que yo siempre digo que el COI es el ombligo de las empresas, ¿no? Porque en el COI va a parar la información que viene de la facturación, que es del SAE, viene a parar la información de la caja, va de las nóminas, del banco, de la producción, o sea, toda la información se concentra en el COI, ¿ok? Y entonces, como podemos observar en este diagrama, por ejemplo, entre el SAE y el caja también hay interacción de información de uno al otro, de ida y vuelta, por eso tenemos aquí una flechita de ida y vuelta. Y lo mismo con el PROD, esto quiere decir que entre estos programas también hay comunicación y se pasa la información de un sistema al otro sistema. Esto es con la intención de que no se duplique el trabajo, de que no haya confusiones a la hora de que uno puso un dato y el otro lo puso distinto y entonces ya hubo por ahí problemas, ¿ok? Entonces, esas son las interfaces, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver específicamente es el COI, que es la contabilidad electrónica, ¿ok? ¿Por qué se le llama contabilidad electrónica? Bueno, miren, el hecho de que se use una computadora no lo hace la contabilidad electrónica. Si nos remontamos años para atrás, muchos años para atrás, desde que existe la contabilidad en México, podemos pensar que ya existían las computadoras, pero no existía la contabilidad electrónica, que es el tema que se va a tratar aquí. En aquellos años, cuando no había la cuestión del CFDI, sí había computadoras y sí había programas para llevar la contabilidad en la computadora, pero eso no es realmente el término de contabilidad electrónica.
La contabilidad electrónica se le llama al hecho de que vamos a trabajar con la computadora y con esta computadora vamos a generar una información que se envía por internet. Esa información que se envía por internet se le va a mandar al SAT. Entonces, a esto es a lo que se le llama contabilidad electrónica. Y Aspel COI hace esas funciones de manejar la contabilidad electrónica para enviar la información hacia la autoridad que lo solicita. ¿Ok? El COI está diseñado para trabajar en una sola máquina o puede trabajar en red. Lo normal, y aquí es donde ustedes ya tienen que empezar a irlo conociendo cuando salgan, o a lo mejor en su empresa donde ustedes trabajan ya lo tienen, y a lo mejor ustedes ni se han dado cuenta. ¿Ok? El COI se puede trabajar de dos maneras. ¿Por qué? Se puede trabajar de forma individual porque nada más es una sola empresa y entonces yo como empresa voy a llevar el control de esta contabilidad y entonces pues tengo mi equipo de cómputo, tengo mi programa, tengo mi internet y trabajo todo ello. Pero imagínense ustedes un despacho contable, ¿sí? El despacho contable es el que le lleva la contabilidad a las empresas que no lo quieren llevar ellas por sí solas. Entonces ese despacho contable pues necesita trabajar con muchas empresas y con varios usuarios. Y de aquí viene una situación muy especial. Cuando hablamos de los programas de Aspel, una cosa son las empresas y otra muy distinta son los usuarios. ¿Sí? ¿Qué son las empresas? Bueno, cuando compramos, adquirimos o rentamos un programa de Aspel, nosotros tenemos la oportunidad de generar, de crear un registro para una empresa, o sea, una razón social. Y con esa razón social ahí llevamos toda su contabilidad, ¿ok? Pero si yo tengo dos razones sociales o tres, entonces yo los puedo ir dando de alta como empresas. Entonces, las empresas realmente son las razones sociales o el RFC específicamente porque curiosamente ya el control que nos tiene la autoridad es a través del RFC, ¿sí? ¿Sí sabemos para qué sirve el RFC? ¿Alguien que me diga? ¿Están conmigo? Chicas, Sí, sirve para facturar, ¿no? Bueno, es para que facturemos, ¿no? no. Estemos dados de alta en el SAT. No precisamente que facturemos, ¿verdad? Pero sí tiene razón. Propiamente es para facturemos porque a la hora de facturar vendemos y generamos los impuestos y ahí es donde la autoridad nos tiene agarrados del pescuezo, ¿no? Entonces, el RFC es la identificación de cada causante que hay en el país, ¿ok? De hecho, por ahí hay un rum de que cuando ustedes salgan de la carrera, ya cuando salgan van a ser dados de alta automáticamente en el RFC. Aunque no estén trabajando, está ese comentario que he escuchado por ahí, de que todas aquellas personas que están estudiando, cuando salgan de su carrera, al terminar la carrera, automáticamente se les va a dar de alta en el SAT con su RFC. Y ese RFC, ¿qué es lo que hace? Es identificarnos como una persona individual en el país. Entonces, si manejo mi RFC, estamos hablando de mi persona. ¿Ok? Entonces, nadie más que yo tiene el RFC. El RFC es único y es lo que sirve para identificarnos. Y es lo que utiliza la autoridad precisamente para identificarnos y tenernos ahí bien checaditos para bases. ¿Estás trabajando? Sí, ¿por qué? Porque si vamos a trabajar, entonces nosotros tenemos que informar ese RFC, nos van a dar de alta en el Seguro Social o nos van a dar de alta en algún lugar oficial y entonces el RFC en conjunto con el CURP es lo que las autoridades ya tienen para localizarnos y saber, a ver, este RFC está generando ingresos. Ya vamos a ver si está declarando. ¿Ok? Entonces, ese es el chiste del RFC. Entonces, en el COI, si yo voy a manejar diferentes RFCs porque soy un despacho contable,
entonces yo los voy a manejar como empresa. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los usuarios? Los usuarios son los auxiliares, es el personal, el operador que va a manejar la computadora. Y entonces yo puedo tener una red y puedo tener, no sé, 3, 4, 5 auxiliares y cada auxiliar se va a encargar de una empresa y entonces por consiguiente, entonces esos 5 auxiliares necesitan una licencia para poder trabajar. No por las máquinas. Puedo tener una red con 100 computadoras y puedo tener instalado el COI en las 100 computadoras. Pero si yo nada más tengo licencia para 5, yo puedo agarrar 5 de las 100, la que sea, ¿ok? Pero nada más 5 al mismo tiempo. Me explico. Una ocasión un cliente solicitaba comprar una licencia adicional. Yo le dije, bueno, ¿para qué quiere una licencia adicional si usted nada más tiene una computadora? Y me dijo, es que yo tengo 2 personas que trabajan, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces yo necesito pues, que el de la mañana tenga su licencia y el de la tarde también tenga su licencia. Entonces ya le aclaramos aquí y dijimos, no, eso no es correcto. La licencia la va a usar en la mañana una persona y la misma licencia la va a utilizar la otra persona por la tarde. Solamente en el caso que los 2 necesitaran trabajar concurrentemente, entonces sí se necesitaría una licencia adicional para que el sistema diga, son 2 personas las que van a trabajar y les voy a dar chance. ¿Ok? Entonces, las licencias no son en base ni a las máquinas, ni a la cantidad de personas, sino al conjunto de la persona con la máquina que trabajen al mismo tiempo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, dicen que el que calla otorga, consta. Y entonces esto es cuando Sí, trabaja. profesor. Ok, cuando trabajamos en red, así es como se tiene que operar. Y esto de las licencias, pues es dinero, hay que comprarlos. ¿Ok? Los programas actualmente se rentan, ya no se venden, se rentan. Y entonces por cada licencia adicional hay que pagar una cantidad extra por esas licencias adicionales. ¿Ok? Bien. En otros casos se puede trabajar el código en forma remota. Me preguntan, sí, sí se puede. No tenemos la forma de trabajarlo remotamente como por ejemplo un sistema de facturación, que yo tengo una sucursal en Vallejo y la matriz está en el Estado de México. Entonces la sucursal se conecta al servidor del Estado de México y trabaja con la misma información. Esto no es posible hacerlo actualmente con el COI. Pero sí se puede trabajar de forma remota. ¿Cómo? Con los programas de reforma de control remoto que existen por ahí en el internet, como son el ANIDES o el otro se me fue el nombre, pero los programas que sirven para hacer conexión y controlar máquinas se pueden trabajar. También, si tenemos Windows Server, los Windows Server pueden trabajar con licencias de usuarios de Windows para trabajar de forma remota a través del Internet. ¿Ok? Entonces, siempre encontramos una forma de esto. Bien, este programa de COI es igual a todos los demás programas de Haskell. Está controlado por claves de los usuarios. ¿Ya, Isela? Ok, entonces, Perdón, profe. no hay cuidado, hija, ya te oí. Les comento que los programas de Haskell se controlan por claves de usuario. Esto es como cuando uno está suscrito a un club deportivo. Nos dan una credencial que tiene un número y cuando vamos a entrar tenemos que presentar nuestra credencial y ya tenemos oportunidad de entrar. O sea, tenemos el permiso. ¿Okay? Entonces, para trabajar con estos programas, ya sea el COI, el NOI, el SAE, cualquiera de los que tiene Haskell, necesitamos identificarnos y dar una validez de que somos nosotros. Y para esto vamos a manejar 2 cosas. Como ustedes pueden observar aquí en la pantalla, ¿se están viendo la pantalla donde tengo el dibujo, verdad? Sí. Ok. Aquí me pide un nombre de usuario y una clave, que es una contraseña. Ok, entonces, el usuario, por default, es el administrador, que es la clave que tienen todos los programas de Haskell cuando nuevos.
¿ok? Para poder entrar. Y una vez que ya entró uno, entonces ya empieza uno a acomodar a los usuarios. Entonces, el usuario es el nombre de la persona que va a utilizar el sistema. Y la clave es la contraseña que solamente debe de saber el usuario. Es decir, no se vale, no es conveniente que, pues si yo tengo mi contraseña, pues se la pasa a todo el mundo, porque cuando algo se haga más dentro del programa, nosotros podemos saber quién entró a hacer algo en el programa. ¿Cómo? Pues por el usuario, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si de repente Juan sabe mi contraseña, se mete, yo no estoy, él se mete usando mi nombre y entonces, le hace algo malo al programa? A la hora de las investigaciones va a aparecer que el que hizo el daño fue Jorge y no Juan. Pues, por esa razón no se deben dar las contraseñas. Las contraseñas o la clave del usuario es el equivalente al NIP de las tarjetas de crédito. Entonces, como dicen por ahí, ¿usted le daría el NIP de su tarjeta de crédito a cualquiera? Pues no, ¿verdad? Pues lo mismo hay que hacer con los programas, ¿sí? Esas contraseñas deben ser personales. Y cuando tenemos un programa, y sobre todo cuando es nuevo, tenemos 3 formas de entrar. Una de ellas es oprimiendo la tecla F8 en su teclado. Ya ven que el teclado en la parte de arriba tiene 12 teclas marcadas con una F. Entonces, usando la F8, entra automáticamente. ¿Ok? También puede entrar cuando el programa es nuevo solamente oprimiendo la tecla de Enter. ¿Por qué? Porque como el programa es nuevo, todavía no tiene asignadas las contraseñas de los usuarios y el administrador puede entrar de cualquiera de estas formas. La tercera es que se puede escribir la palabra Aspel con el número 1. Aquí es donde dice clave. Le escriben, le dan a aceptar y listo. Con esto ya entramos al programa. ¿Ok? Bien, ahora el programa. ¿De dónde sale el programa? Bueno, pues el programa no tienen que rentar. ¿Dónde se renta? En Aspel de México. Aspel de México tiene obviamente su página. Ustedes entran a la página, se dan de alta como clientes, ¿ok? Y allí, ya que entraron a la página de Aspel, pues van a encontrar un sitio donde les permite ustedes adquirir los sistemas. Y entonces ustedes hacen la solicitud, pagan a través de la página de Aspel. Todos tienen que estar ahí en la página de Aspel. Bueno, también hay opción de ir a pagar al banco, pero primero se mete uno en la página de Aspel, se saca un papelito donde viene una referencia y con eso se puede ir a pagar al banco. Y si no, pues se hace el movimiento en línea, como lo estamos haciendo actualmente ya que es lo cotidiano, ¿no? En línea se hace. Y entonces Aspel, al momento de que ustedes ya hagan la adquisición de su sistema, les va a decir dónde se tienen que meter dentro de la misma página de Aspel y descargar el programa, así como lo oyen. Ahora los programas de Aspel se descargan directamente de la página. Antiguamente los programas primero se empezaron vendiendo en disquetes, no sé si los conocieron, los disquetes eran unos disquitos chiquitos así de plástico, ¿okay? Que se metían en unos lectores de disquete. Precisamente hoy en día ya eso ya no existe, tiene años. Entonces fueron los primeros. Después salieron en disquetes, unos disquetes que sustituyeron unos discos llamados disquetes que sustituyeron a las anteriores que eran más grandes y les cabía más información. ¿Ok? Posteriormente fueron sustituidos por memorias USB. Se entregaba una memoria USB chiquita y ahí venía el programa. Hoy en día ya no hay nada de eso. Se descarga el programa directamente de la página y se instala. Los programas para instalarlos no tienen ninguna complicación. Pero normalmente todos los clientes de Aspel, pues como que digamos que necesitan o que requieren, algunos no, son muy abusados, ¿sí? Pero casi todos los clientes recurren a los distribuidores de Aspel. Entonces nosotros ya los ayudamos, instalamos el programa, generamos sus carpetas y todo, les explicamos cómo lo van a trabajar y todo, y les dejamos sus programas ya instalados, ya sea en una sola máquina o en red, listos para trabajar.
De tal manera que ustedes, como usuarios del programa, no tienen que preocuparse por instalarlo. ¿Ok? Nada más les explico para que sepan. Todos los programas de Asper, como les mencioné, pueden trabajar en una sola máquina o en red. ¿Ok? La instalación es distinta. Si es en una sola máquina, pues no tiene mayor problema más que tener el programa, darle clic para ejecutar y luego seguir las indicaciones que nos menciona el programa. Y cuando se termina, ya está prácticamente todo listo. Pero si va a ser un red, entonces se tiene primero que hacer una instalación en el servidor, porque necesitamos siempre un servidor, que es el servidor de Asper. No hay que confundir un servidor que es un equipo especial, que en las empresas que tienen redes es una computadora especial que tiene 2, 3, 4 procesadores y mucha velocidad y todo para poder atender a todos los usuarios. Cuando hablamos de servidor de Asper, es una computadora que puede ser una computadora común y corriente que funja como servidor. Pero es que significa que ahí es donde se van a guardar todos los datos de los sistemas. Pero es más, si se adquiere más de un sistema de Asper, todos los sistemas de todos los datos, de todo lo que ustedes metan de Asper, se van al mismo lugar. Y entonces, como es el mismo lugar, es la misma computadora, a esa computadora se le denomina servidor de Asper. Que también lo normal es que si en una empresa tengo una red, tengo mi servidor, en ese servidor también pongo el servidor de Asper. ¿Ok? Una vez hecha la instalación del servidor, ahora se procede a hacer la instalación de las terminales, pero se hace con el mismo programa. No hay un programa para el servidor y otro para las terminales. Es el mismo. Lo que pasa es que a la hora que se le dice al sistema que se instale, nos pregunta que si vamos a instalarlo en un servidor o lo vamos a instalar en las terminales. Y se hace lo mismo que con el servidor, nomás que es más fácil. Como primero ya se instaló en el servidor, a la hora de decirle que vamos a instalar una terminal, entonces la terminal busca en toda la red, en forma automática, busca ver dónde encuentra su servidor y se conecta y entonces automáticamente empieza a hacer la instalación de terminal, que es una instalación pequeñita y especial, acá, y listo. No tiene muchas complicaciones. ¿Ok? Lo más complicado viene siendo después de que ya se instaló. Ya que está instalado, entonces ahora sí, primero hay que crear las bases de datos y luego hay que configurar los programas. Yo les voy a hablar de esto, en qué consiste la configuración de los programas. Pero sí quedó claro lo de la instalación. La instalación, ustedes no tienen por qué sufrir ni batallar con esto. La va a hacer o la gente de sistemas o la va a hacer un distribuidor de Asper. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas ahorita? Ok. Bien. Vamos a ver, sigues aquí. Voy a abrir el programa para que ustedes lo vean en vivo. Okay. Déjenme ver dónde está. Asper COI. Bien. Voy a cerrar esta ventana y vamos a ver aquí. Cuando nosotros vamos a usar el programa, que ya está instalado, vamos a encontrar un iconito que espero que ya estén viendo aquí mi pantalla. Tiene muchos dibujitos. Por acá dice AspelCoin, que tiene un número, dice AspelCoin 9. Y por aquí arriba tengo otro que dice AspelCoin 8. Y pues antes hubo un 7, sí. Y antes hubo un 6, sí. Y antes un 5 y un 4 y un 3 y un 2 y un 1. ¿Qué es esto? Esta numeración, que dice AspelCoin, el número, es el número de versión. ¿Qué cosa es la versión? Bueno,
Pues cuando Aspel en México inició operaciones, se dijo, oye, vamos a hacer unos programas para las empresas. Y bueno, pues vamos a hacer el primero. Entonces, el primer programa que hicieron, obviamente, fue la versión 1. Con el tiempo, vieron la necesidad de hacerle mejoras, de agregarle algo, corregir algunos defectos que tuviera, o clientes que le decían, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones esta cuestión aquí que se necesita? O las autoridades nos cambiaban el panorama y decían, señores, ahora se tiene que hacer la situación así. Y entonces el programa ya no se ajustaba a los reglamentos de la autoridad, y entonces ASPE lo que hacía era hacer las modificaciones y sacar la siguiente versión. Entonces iba en número progresivo, ¿no? Entonces la 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. También, como ya son muchos años de la empresa de estar trabajando, esos programas aparecieron cuando no existía Windows. Entonces hubo versiones de sistemas operativos de DOS y cuando apareció Windows empezaron a aparecer las versiones de Windows, que es lo que conocemos hoy día. A ustedes ya no les tocó los de DOS, fue una época bonita, se trabajaba mucho, pero era bonito. Entonces, hoy en día, la última versión que tenemos del COI vigente hasta este día, hasta este momento, es la versión 9. Pero Aspel ya anunció la versión número 10 del COI, que posiblemente salga en el mes de julio. Entonces, saldrá Aspel COI 10. ¿Ok? ¿Y cuáles son las diferencias entre las versiones? Bueno, miren, lo más fuerte que ha habido de diferencias en las versiones es precisamente la contabilidad electrónica. El COI, desde que se inventó, viene trabajando de la misma manera hasta nuestros días. Lo que ha sucedido es que se le han ido agregando funciones, nuevas funciones, de acuerdo a los requerimientos de la autoridad. Entonces, por ejemplo, lo último que se hizo en el COI 9 es que el COI 9 checa que las facturas, los FDIs que se manejan en la contabilidad, no estén en la lista negra. Ya vamos a hablar de la lista negra. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la lista negra? Si no lo saben, no se preocupen porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Este programa de Aspel COI 9 hace, por ejemplo, lo que no hacía la versión 6, que era detectar los EFOS y los EDOS. También vamos a hablar de qué cosas son los EDOS y los EFOS. ¿Ok? Este programa de Aspel COI 9 se conecta automáticamente al buzón tributario de la cuenta del RFC que estamos manejando y puede descargar los FDIs que están en ese buzón tributario. Es decir, tiene muchas innovaciones que aquí es donde le gana a la competencia. ¿Por qué le gana a la competencia? Porque lo que estoy mencionando no son cosas propias de la contabilidad. La contabilidad, como lo vamos a ver, es exclusivamente el registro de lo que se hace dentro de una empresa. Y aquí vamos a ver cómo se hace. Y no es necesario que sean ustedes contadores, pero si su carrera toca puntos de contabilidad y todo eso, ahí les va a ayudar para que ustedes lo entiendan antes de tiempo. ¿Ok? El manejo de la contabilidad. Entonces, vamos a ver la última versión que es el COI 9, que es el que está vigente ahorita. Y si en su empresa tienen un COI 8, no importa, lo van a ver que es casi idéntico porque son pequeñísimas las diferencias visuales. Ajá. Pero entre un COI 8 y un COI 9 no hay mucha diferencia. Entre un COI 9 y un COI 7, ahí sí ya hay muchas diferencias. Peor todavía si nos vamos más para atrás. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta ahorita? Por el momento no, profe. ¿No? Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Por favor, vean las clases grabadas, repásenlas, véanla con detenimiento. No lo tomen a la ligera, muchachas, de veras. Créanme
Esta es una oportunidad que les da Haller, porque este tipo de cursos, la manera particular, son muy caros y no se consiguen en cualquier parte. Este tipo de cursos, obviamente en Aspel de México, ahí sí los obtenemos. Pero de fuera de Aspel de México es difícil, ¿sí? ¿Qué pasó, Diana? Perdón, profesor, es que yo tengo una duda. ¿Sí? Yo estoy estudiando contabilidad ¿De acuerdo? y yo ya vi que ya me cargaron unas materias Ajá. aquí en la plataforma, pero igual yo tengo la duda de, ¿hay que instalar el programa? Mira, esto lo vamos a ir viendo durante el transcurso. No es necesario o no es forzoso, por así decir, que instalen, tengan ustedes el programa. En tu caso, como tú tienes la carrera de contabilidad, yo sí te recomendaría que lo bajes y lo instales. Vamos a hablar de esto entonces al respecto en forma específica para que sepas dónde se baja y cómo se instala, porque eso te va a ayudar mucho. Como tú vas a estudiar la carrera de contabilidad, entonces sí necesitas ver los temas que vamos a mencionar de aquí, de qué son las pólizas, qué es la contabilidad a partida doble, qué son las cuentas y la contabilidad, qué es lo que hace, porque muchas veces tenemos la contabilidad y no sabemos realmente para qué se utiliza, pero tiene un fondo muy específico y muy importante. Pero te serviría mucho tener el programa porque entonces podrías practicar las cosas que vamos a ver en clases. Entonces, aunque no es forzoso, sí yo te lo recomiendo que lo hagas, ¿ok? Ok, profesor, gracias. Órale, pues. Bueno, pues entonces, pues es todo por hoy. Que pasen buena noche, les agradezco su presencia. Cuídense mucho, por favor. Acuérdense que aunque ya se acabó la pandemia, todavía el bicho anda por ahí rondando, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Excelente semana. Gracias, bonita noche. Gracias. Igualmente, buenas noches, bye. Bye.